André el Gigante era más que solo un hombre, era un mito viviente, una presencia imponente cuya sombra se extendía mucho más allá del ring de lucha libre. Con 7 pies y 4 pulgadas de altura y pesando más de 500 libras, André no solo fue apodado la octava maravilla del mundo, lo encarnaba. Era una figura que no se podía ignorar, un gigante en todos los sentidos de la palabra, tanto admirado como temido, celebrado y compadecido. Su vida fue más grande que la vida misma, pero se truncó trágicamente a los 46 años. Pero en los últimos años se han difundido rumores sobre alguien más que lleva su increíble legado. No otro luchador, no otro actor, su hija, Robin Christensen Rosimov. Aunque rara vez está en el ojo público, su mera existencia despierta curiosidad, misterio y, a veces, exageración. Sea Wears, ¿es ella realmente más grande que su padre? No en altura física, sino en presencia, en el control de su imagen, en la forma en que ha llegado a encarnar su leyenda en la era moderna. La historia de Robin no es la de subirse al ring, sino de heredar algo mucho más extraño. Los derechos de uno de los nombres más grandes de la lucha libre, la carga de la expectativa pública y los susurros de un mundo que nunca dejó de preguntar, ¿qué significaría ser el hijo de un gigante? Esta es la historia de André el Gigante, desde un recién nacido de 13 libras en la Francia rural, hasta una superestrella global cuyas batallas con Hulk Hogan sacudieron los cimientos de la lucha libre, cuyo papel en La Princesa Prometida aún hace sonreír al público, y cuya vida terminó demasiado pronto. Y también es la historia de Robin Christensen, la hija que lleva su nombre, su patrimonio y su sombra a un nuevo siglo. ¿Era realmente la hija de André más grande que él? La respuesta no es sencilla, pero el viaje a la vida legendaria de André y la herencia de esa leyenda por parte de Robin te dejará con una nueva perspectiva sobre lo que significa vivir a la sombra de la grandeza. André René Roussimoff llegó al mundo el 19 de mayo de 1946 en el pequeño pueblo de Coulommiers, Francia. Sus padres, Boris y Marianne, eran inmigrantes que trabajaron arduamente para criar a sus 5 hijos en un hogar modesto. Desde el momento de su nacimiento, André destacó, literalmente. Pesó unos asombrosos 13 libras al nacer, una señal del extraordinario crecimiento que pronto lo convertiría en una de las figuras más reconocibles del mundo. A medida que crecía, se hizo evidente que André no era como los otros niños. Sus manos eran enormes, sus extremidades gruesas, y su altura aumentaba más rápido que la de cualquiera a su alrededor. Para cuando cumplió 12 años, ya medía 6 pies y 3 pulgadas de altura, superando a sus compañeros de clase e incluso a muchos adultos del pueblo. A una edad en la que la mayoría de los niños todavía parecen torpes e incompletos, André ya parecía un hombre. Sus maestros de escuela lo describieron como tranquilo y educado, pero su tamaño lo convertía en una curiosidad. La explicación para la estatura extraordinaria de André era una condición médica conocida como gigantismo, causada por un exceso de hormona de crecimiento, a menudo vinculado a un tumor en la glándula pituitaria. Esto más tarde evolucionaría en acromegalia, lo que no solo alimentó su crecimiento gigantesco, sino que también creó serios problemas de salud que lo atormentaron durante toda su vida. Aún así, como un niño en la Francia rural, André no se veía a sí mismo como enfermo. Simplemente era diferente. A pesar de su tamaño, André era considerado un estudiante brillante, destacando particularmente en matemáticas, pero la escuela nunca capturó verdaderamente su imaginación. A los 14 años, se había cansado de la vida en el aula y decidió dejar la escuela por completo. En su lugar, comenzó a trabajar, primero en la granja familiar, donde su fuerza rápidamente se volvió legendaria. Los vecinos observaban con incredulidad cómo André levantaba pacas de heno o arrastraba equipo agrícola que normalmente requeriría 2 o 3 hombres. Su familia a menudo bromeaba diciendo que André podía hacer el trabajo de 3 hombres antes del desayuno. También aprendió carpintería y tomó trabajos en una fábrica local, fabricando piezas para equipos agrícolas. Aunque el trabajo pagaba poco, mostraba su habilidad natural para usar su fuerza física. Pero André mismo no estaba satisfecho. El trabajo manual podría haber sido suficiente para un peón de granja de tamaño normal, pero para un joven que ya sobresalía por encima de todos los demás, sentía que la vida lo estaba frenando. Uno de los detalles más fascinantes de la juventud de André fue su inesperada amistad con el famoso dramaturgo irlandés, Samuel Beckett. Beckett
que vivía cerca. A veces llevaba a André y a sus hermanos a la escuela. La imagen de la figura literaria mundialmente famosa al volante, charlando con un niño que ya parecía un gigante, parece casi surrealista en retrospectiva. Sus conversaciones no eran sobre poesía o filosofía, eran sobre cricket, un juego que ambos amaban. Para André, era una de las pocas relaciones donde su tamaño no importaba. Beckett lo veía como un niño, no como una atracción de feria. A mediados de su adolescencia, André ya había superado la vida del pequeño pueblo. Con casi 7 pies de altura a los 17 años, comenzó a atraer miradas donde quiera que iba. Mientras que muchos podrían haberse sentido cohibidos, André aprendió a aceptar la atención. La gente se maravillaba con su presencia y rápidamente se dio cuenta de que su tamaño podía ser más que una carga. Podría ser un regalo, un boleto a algo más grande. Cuando cumplió 18 años, André tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Se fue a París, persiguiendo oportunidades y aventuras. La ciudad era más grande, más ruidosa y más exigente que su tranquilo pueblo, pero también era un lugar donde los gigantes podían dejar su huella. En París, el camino de André se cruzó con un promotor de lucha libre que inmediatamente vio lo que otros solo habían susurrado. El tamaño de este joven no solo era inusual, era comercializable. Este fue el comienzo de la transformación de André Roussimoff en André el Gigante. Pero en este punto de su historia, André todavía era solo un adolescente ya más alto que la mayoría de los jugadores profesionales de baloncesto, con una condición que ningún médico podía curar y al borde de convertirse en una leyenda viviente. El mundo no tenía idea de lo que venía, y André tampoco. Cuando André llegó a París, a los 18 años, la ciudad parecía tan abrumadora como él. La capital francesa era un lugar de ruido interminable, calles abarrotadas y una vida nocturna resplandeciente, un fuerte contraste con la tranquila granja donde había crecido. Pero debajo de toda su belleza, París también era una ciudad de oportunidades. André estaba decidido a encontrar algo más grande que el trabajo en la fábrica, algo digno de su tamaño extraordinario. Al principio, tomó trabajos ocasionales para sobrevivir. Trabajó como mudanza, cargando muebles y cargas pesadas que habrían requerido a 3 hombres comunes levantar. Las historias se difundieron rápidamente sobre el joven gigante, que podía cargar pianos en su espalda o cargar un camión entero él solo. También continuó con la carpintería, construyendo muebles y pequeños artículos para complementar sus ingresos. Sin embargo, incluso mientras trabajaba, Andrés sentía que había algo más esperándolo, algo que le permitiría usar su tamaño no solo como mano de obra, sino como espectáculo. Esa oportunidad llegó cuando llamó la atención de un promotor de lucha libre local llamado Robert Lagat. Lagat echó un vistazo al cuerpo de 6 pies 10 pulgadas y casi 300 libras de André en ese momento, y vio un potencial de oro. La lucha libre, aunque todavía era un deporte de nicho en Francia, prosperaba con personajes que podían captar la atención al instante. André no solo era alto, era colosal. Lagat lo convenció de probar la lucha libre, entrenándolo en los fundamentos de agarres, lanzamientos y desempeño en el ring. No le tomó mucho tiempo a André adaptarse. Aunque carecía de entrenamiento atlético formal, su fuerza natural y agilidad sorprendieron a quienes lo rodeaban. A pesar de su tamaño, podía saltar, moverse e incluso lanzar dropkicks, un movimiento casi inaudito para alguien de su estatura. Los fanáticos que venían a ver un acto novedoso se quedaban para presenciar a un verdadero atleta. Para darle una identidad en el ring, los promotores lo bautizaron como Jean Ferré, un nombre inspirado en un héroe popular francés. Estaba destinado a sugerir mito, leyenda y fuerza intemporal, y funcionó. Pronto, los carteles de Jean Ferré estaban pegados por los salones de lucha libre en París. Las multitudes acudían a verlo, en parte por curiosidad, pero también porque no podían creer lo que veían. Un hombre que parecía pertenecer a los cuentos, no a la vida cotidiana. A mediados de la década de 1960, la reputación de André creció más allá de París. La lucha libre estaba en auge en toda Europa, y sus combates atraían a audiencias cada vez más grandes. Rápidamente pasó a aparecer en televisión, donde su tamaño se convirtió en una sensación nacional. Los fanáticos que solo habían oído hablar de El Gigante ahora podían verlo en acción, sobresaliendo por encima de sus oponentes, aplastándolos con facilidad. Fue en 1966 cuando la carrera de André realmente comenzó a cambiar. Ese año conoció a Frank Valois, un promotor de lucha libre canadiense. Valois reconoció el
potencial, no solo como una atracción francesa, sino como una estrella internacional. Se convirtió en el manager de André, guiándolo a través de nuevos mercados y organizando apariciones fuera de Francia. Con la ayuda de Valois, André comenzó a hacer giras extensas, luchando en Alemania, el Reino Unido e incluso África. En todos los lugares a los que iba, la reacción era la misma. Silencio atónito cuando entraba, aplausos atronadores cuando dominaba. En 1968, André capturó su primer título importante, ganando el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la FFCP, al derrotar al luchador francés Frans van Buyten. Esta victoria lo estableció como más que un espectáculo. Ahora era un campeón. La imagen de héroe popular de Jean Ferré se estaba transformando en algo aún más grande, una figura internacional que podía llenar arenas, pero fue Japón lo que elevó a André de estrella a leyenda. En 1970 emprendió su primera gira de lucha libre allí, compitiendo para la International Wrestling Enterprise. El público japonés, acostumbrado al espectáculo y al drama, se enamoró de él instantáneamente. Lo apodaron Monstruo Rousimov y se convirtió en uno de los competidores más temidos del país. Haciendo equipo con Michael Nader, André capturó el campeonato mundial en parejas de la IWA, consolidando su dominio en el extranjero. Fue en Japón también donde André finalmente conoció toda la verdad sobre su condición. Los médicos le diagnosticaron acromegalia, explicándole que su crecimiento inusual continuaría y que eventualmente acortaría su vida. Aunque la noticia fue desalentadora, André la dejó de lado. Era joven, en el apogeo de su fuerza, y decidido a seguir luchando. Para 1971, André hizo otro movimiento importante, trasladándose a Montreal, Canadá. La lucha libre en Canadá tenía un público devoto, y la llegada de André causó revuelo. Los fanáticos llenaron el Fórum de Montreal, ansiosos por ver al hombre que habían escuchado describir como un gigante de la vida real. Al principio, la novedad impulsó grandes ventas de entradas, pero con el tiempo, los promotores se preocuparon de que el público pudiera cansarse del espectáculo. Ese miedo, sin embargo, resultaría infundado una vez que André cruzó a los Estados Unidos. Cuando ingresó al circuito de lucha libre de América del Norte, André estaba a punto de conocer al hombre que moldearía su destino más que nadie, Vince McMahon Sr. Esta asociación no solo convertiría a André en un ícono internacional, sino que también le daría el nombre por el cual sería recordado para siempre, André el Gigante. La transformación de Jean Ferré a superestrella global estaba casi completa. El mundo no solo estaba presenciando a un luchador, estaba viendo un mito cobrar vida. A principios de la década de 1970, André Rousimov ya había luchado en Europa, Canadá y Japón. Pero fue su llegada a los Estados Unidos lo que lo convertiría de un espectáculo en un fenómeno. La escena de la lucha libre estadounidense estaba en transición, hambrienta de estrellas que pudieran capturar la imaginación de los fanáticos de costa a costa, y con casi 2,5 metros de altura, André estaba a punto de convertirse en su mayor atracción, literal y figurativamente. En 1973, la vida de André cambió para siempre, cuando conoció a Vince McMahon Sr., el jefe de la World Wide Wrestling Federation, WWF. McMahon quedó inmediatamente impresionado por el tamaño y la presencia de André, pero también entendió algo que la mayoría de los promotores pasaban por alto. André tenía que ser comercializado cuidadosamente. Si los fanáticos lo veían con demasiada frecuencia en un lugar, podrían acostumbrarse a él. Si se le sobreexponía, su novedad se desvanecería. Así que McMahon ideó una estrategia audaz. André se convertiría en una atracción global, moviéndose constantemente de territorio en territorio, sin quedarse lo suficiente como para que el público se acostumbrara a él. Y hubo otro cambio. McMahon lo rebautizó con un nombre que resonaría en las arenas durante décadas: André el Gigante. Ya no era Jean Ferré o Monstruo Rousimov. André ahora tenía un apodo tan simple como inolvidable. No era solo un nombre, era una identidad, una promesa de que cualquiera que comprara un boleto iba a ver algo extraordinario. El 24 de marzo de 1973, André hizo su debut oficial en la WWF en Nueva York. En un combate que mostró tanto su dominio como su novedad, se enfrentó a dos oponentes, Frank Valois y Bull Pometti, al mismo tiempo. La multitud rugió mientras André aplastaba a ambos hombres con facilidad. Su fuerza y su pura masa los abrumaban. Solo días después,
Debutó en el legendario Madison Square Garden, derrotando a Buddy Wolf. Esa noche consolidó su llegada. Nueva York, el corazón de la lucha libre estadounidense, tenía un nuevo rey. A lo largo de los años 70, André se convirtió en la figura más querida del mundo de la lucha libre. Los fanáticos lo conocían como un babyface, el término de lucha libre para un héroe. Y para muchos, parecía literalmente invencible. Durante más de una década, los promotores lo presentaron como un hombre que nunca había sido derrotado, nunca obligado a rendirse. Su aura creció, y con ella, su leyenda. Los niños lo idolatraban, los padres se maravillaban con él, y los luchadores temían enfrentarlo. Por supuesto, André perdía en raras ocasiones. Fue inmovilizado por Don Leo Jonathan en Montreal, vencido por Adnan Al-Kaisi en Irak y cayó ante Killer Kowalski en Quebec. Pero estos combates fueron enterrados bajo la ola de victorias que siguieron. Al planificar cuidadosamente sus apariciones y proteger sus debilidades, McMahon se aseguró de que los fanáticos creyeran que André era prácticamente imparable. La fórmula funcionó. A mediados de los años 70, André luchaba por todo Estados Unidos, atrayendo multitudes récord en ciudades desde Chicago hasta Los Ángeles. También realizó giras internacionales, apareciendo en Australia, Nueva Zelanda y el Caribe. Dondequiera que iba, las ventas de boletos se disparaban. Los promotores de lucha libre lo describían como una garantía de taquilla. Aficionados que nunca habían visto una lucha libre en sus vidas compraron boletos simplemente para decir que habían visto a André el Gigante. Su tamaño imponente a menudo dictaba el estilo de sus combates. Al principio de su carrera, André podía moverse con sorprendente agilidad, incluso realizando dropkicks corriendo que sorprendían al público. Pero bajo la dirección de McMahon, comenzó a moderar su repertorio. La razón era simple. Si André demostraba demasiada agilidad, podría parecer menos un gigante y más como otro luchador grande. En cambio, su repertorio de movimientos enfatizaba la fuerza, golpes, cabezazos, abrazos de oso y su característico Big Boot. Cada combate se convirtió menos en una competencia y más en un espectáculo, en el que los fanáticos esperaban ese momento inolvidable cuando André levantaba a un oponente por encima de su cabeza y lo lanzaba al suelo. Fue durante este tiempo que la personalidad de André fuera del ring también se volvió legendaria. A pesar de su presencia intimidante, era conocido como uno de los hombres más amables en la lucha libre. Encantaba a los fanáticos con su risa profunda, su naturaleza gentil y su disposición para firmar autógrafos o posar para fotos. Los compañeros luchadores a menudo hablaban de su generosidad, recordando cómo pagaba la cuenta en las cenas o ayudaba discretamente a colegas con problemas económicos. Sin embargo, ser un gigante traía desafíos. Los asientos de los aviones eran demasiado pequeños, las camas de los hoteles eran demasiado cortas y los restaurantes a menudo no tenían sillas lo suficientemente fuertes para soportar su peso. André una vez explicó que la vida diaria simple podía ser agotadora cuando el mundo no estaba hecho para alguien de su tamaño. Sin embargo, estas luchas rara vez se mostraban en público. Para los fanáticos siempre fue más grande que la vida, un titán sonriente que hacía que lo imposible pareciera fácil. A finales de los años 70 y principios de los años 80, André se había convertido en un nombre familiar. No solo era la estrella más grande de la WWF, sino también una de las figuras más reconocidas en la cultura popular. Apareció en programas de entrevistas, en comerciales e incluso en cameos televisivos. Para los niños, era casi como un personaje de cuento de hadas hecho realidad. Para los adultos, era la prueba de que las leyendas podían existir en el mundo moderno. Pero mientras André parecía intocable, su cuerpo ya comenzaba a traicionarlo. La misma condición que lo había hecho famoso, la acromegalia, lo estaba desgastando lentamente. Sus articulaciones dolían, su espalda palpitaba, y los viajes constantes le pasaban factura. Aún así, André siguió adelante, decidido a dar a los fanáticos lo que vinieron a ver, y luego llegaron los años 1980, la era en que la lucha libre explotó en el entretenimiento popular, impulsada por la televisión, el pago por evento y personajes más grandes que la vida. En el centro de todo estaba André el Gigante, pero pronto conocería al hombre que definiría su carrera, su mayor rival, y el oponente en uno de los combates más famosos de todos los tiempos, Hulk Hogan. A principios de la década de 1980, la lucha libre en América ya no era solo un espectáculo regional. Se estaba convirtiendo en una obsesión nacional. La sindicación televisiva, los eventos de pago por ver y el auge de personajes más grandes que la vida, Want Your Nadra Vega.
convirtió la lucha libre profesional en entretenimiento popular. Y por encima de todos, tanto en tamaño como en reputación, estaba André el Gigante. Pero a medida que el deporte crecía, también lo hacía la necesidad de rivalidades que pudieran capturar la imaginación de millones. Entra Hulk Hogan. Al principio, André y Hogan no eran enemigos, eran amigos. A principios de los años 80, los dos a menudo formaban equipo, con Hogan interpretando al carismático poderoso y André sirviendo como la fuerza inamovible. Al público le encantaba verlos juntos, el héroe rubio y musculoso, hombro a hombro, con el gigante gentil. Por un tiempo, representaron todo lo que los fanáticos adoraban de la nueva era dorada de la lucha libre. Pero la lucha libre prospera con el drama, y nada crea drama como la traición. En 1987, bajo la atenta mirada de Vince McMahon Jr., quien ahora había tomado el control de la WWF de su padre, la historia cambió. André pasó de héroe a villano, alineándose con el astuto manager, Bobby "The Brain" Heenan. Para los fanáticos, el impacto fue sísmico. El hombre al que habían animado durante más de una década había cruzado al lado oscuro. La traición se desarrolló en el popular segmento de entrevistas, Piper's Pit. André, vestido con un traje elegante, confrontó a Hogan, quien para entonces se había convertido en el campeón de la WWF y la mayor estrella del deporte. En un momento escalofriante, André arrancó el collar con la cruz del pecho de Hogan y lo dejó colgando, roto, en su enorme mano. El mensaje era claro: el gigante ya no era amigo de Hogan. Era su retador. Esto preparó el escenario para uno de los combates más icónicos en la historia de la lucha libre, WrestleMania 3, celebrado el 29 de marzo de 1987 en el Pontiac Silverdome, en Michigan. Más de 93,000 fanáticos llenaron el estadio, estableciendo un récord de asistencia en interiores. Millones más lo vieron en pago por evento en todo el mundo. La expectación era inigualable. ¿Podría Hogan derrotar al hombre que había sido presentado como invicto durante 15 años? ¿O aplastaría a André al campeón y reclamaría el título para sí mismo? Detrás de las escenas, el drama era igual de intenso. Hogan recordó más tarde en entrevistas que no estaba seguro, hasta el último momento, de si André realmente aceptaría perder el combate. André, luchando contra un dolor de espalda severo por una cirugía reciente, mantuvo su decisión en secreto. No fue hasta la noche del evento que Hogan supo que André le permitiría ganar, porque incluso en la lucha libre, donde los resultados están predeterminados, André era lo suficientemente poderoso como para cambiar el guión si quería. Cuando sonó la campana, la atmósfera era eléctrica. André, anunciado con 520 libras, se movía lentamente, su cuerpo desgastado por años de castigo, pero su presencia era tan imponente como siempre. Hogan, en su mejor momento, interpretó al desvalido, a pesar de medir 2 metros. Cada vez que Hogan intentaba atacar, André lo apartaba, enviándolo al suelo. La multitud rugía con cada intercambio, sintiendo que estaban presenciando la historia. Y entonces sucedió, el momento que definiría no solo el combate, sino toda la carrera de André. Hogan, reuniendo cada onza de fuerza, levantó a André alto en el aire y lo lanzó contra la lona. El sonido de 93,000 fanáticos estallando al unísono se conoció como el golpe de cuerpo escuchado en todo el mundo. Hogan lo siguió con su característico leg drop, inmovilizando a André para la victoria. La imagen de Hogan levantando a André se convirtió en uno de los momentos más repetidos en la historia de la lucha libre. Para muchos, fue el símbolo definitivo de la transformación de la lucha libre en un gigante del entretenimiento global. Hogan se inmortalizó como un héroe, pero André, dispuesto a sacrificar su aura de invencibilidad por el bien del negocio, cimentó su legado como el profesional definitivo. Después de WrestleMania 3, la rivalidad entre André y Hogan continuó. Más tarde ese año, en Survivor Series, André fue el capitán del equipo contra el escuadrón de Hogan. En el caótico combate, André superó a sus oponentes y cubrió a Bam Bam Bigelow, asegurando una victoria y demostrando que seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Su rivalidad escaló aún más en febrero de 1988 durante un evento televisado llamado The Main Event. En un final altamente controvertido, André derrotó a Hogan por el campeonato de la WWF con la ayuda de Ted DiBiase, el hombre del $1,000,000. El árbitro
cambiado secretamente por su hermano gemelo en la trama, hizo un conteo rápido, entregando el título a Andre. En un giro sorprendente, Andre vendió inmediatamente el campeonato a DiBiase. El presidente de la WWF declaró la transacción inválida, dejando el título vacante, pero el drama solo aumentó el interés de los fanáticos. Su rivalidad culminó en un combate en jaula de acero en 1988, donde Hogan finalmente puso un fin enfático a su disputa al escapar de la jaula para ganar. Fue el capítulo final de una de las mayores rivalidades de la lucha libre, una saga que había elevado a ambos hombres al mito, pero las batallas de Andre no se limitaban a Hogan. Se enfrentó a una galería de villanos y héroes por igual. Big John Studd, cuya obsesión por demostrarse como el verdadero gigante llevó a encuentros brutales. Killer Khan, quien rompió el tobillo de Andre en la historia después de una lesión real. Y Jake the Snake Roberts, cuyo pitón mascota, Damien, se convirtió en la supuesta kriptonita de Andre, provocando miedo cada vez que se soltaba. Cada rivalidad añadía otra capa a su leyenda, mostrando que incluso los gigantes podían tener debilidades, aunque solo fuera por el bien de la narrativa. A pesar de todo, la salud de Andre continuó deteriorándose. Le dolía la espalda, sus rodillas flaqueaban y su resistencia disminuía, pero seguía adelante, impulsado por la lealtad a los fanáticos y su amor por el negocio. Incluso cuando ya no podía moverse como antes, su sola presencia era suficiente para vender entradas. A finales de la década de 1980, el dominio de Andre en el ring estaba desvaneciéndose, pero su mito era indestructible. La rivalidad con Hulk Hogan había asegurado que su nombre viviera para siempre en los anales del entretenimiento deportivo, y a medida que su carrera de lucha libre se desaceleraba, otro mundo lo esperaba, un mundo de luces de Hollywood, cámaras y sets de películas. El gigante estaba a punto de conquistar un escenario completamente nuevo. A mediados de la década de 1980, André el Gigante era más que solo un luchador. Era un fenómeno global. Su nombre e imagen eran instantáneamente reconocibles, incluso para personas que nunca habían visto una sola lucha. Especialmente en los Estados Unidos, André se había convertido en un ícono cultural, apareciendo en programas de entrevistas, en revistas y en comerciales, pero la lucha libre era solo un escenario para él. Otro mundo, igualmente hambriento de figuras más grandes que la vida, estaba llamando: Hollywood. El primer contacto de André con la actuación llegó mucho antes de lo que muchos se dan cuenta. En 1967, durante sus primeros años de lucha libre en Francia, consiguió un papel en una pequeña película francesa de boxeo. Aunque hoy en día es poco recordada, plantó la semilla de lo que más tarde se convertiría en una auténtica carrera paralela. Para la década de 1970, a medida que su agenda de lucha lo llevaba por todo el mundo, Andre fue invitado cada vez más a aparecer en programas de televisión y películas. Su tamaño, que hacía la vida cotidiana difícil, se convirtió en el sueño de un director de casting. Uno de sus primeros y más memorables papeles en Estados Unidos llegó en 1976, cuando apareció en la exitosa serie de televisión, El Hombre Nuclear. En él, Andre interpretó a un Sasquatch, una criatura alta y peluda que luchó contra el héroe biónico de Lee Majors. El episodio fue un éxito de audiencia, y el público que quizás nunca había pisado una arena de lucha, de repente conocía a Andre como ese gigante de la televisión. A partir de ahí, surgieron más oportunidades. Apareció en programas como The Greatest American Hero, BJ and the Bear, The Fall Guy, e incluso Zorro. Cada papel se basaba mucho en su tamaño, a menudo interpretándolo como algún tipo de gigante, monstruo o figura formidable. Aunque los papeles eran estereotipados, a Andre no le importaba. Disfrutó la oportunidad de entretener al público de una manera nueva y Hollywood pagaba bien. En 1984 apareció en Conan el Destructor, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Andre fue elegido como una imponente criatura con cuernos en las escenas culminantes. Aunque no fue acreditado, su presencia se hizo sentir en la película, y su camaradería con Schwarzenegger fuera de cámara se convirtió en una anécdota favorita entre los fanáticos. Los dos hombres, cada uno una maravilla física por derecho propio, se unieron compartiendo historias de fuerza, disciplina y las extrañas realidades de vivir en cuerpos extraordinarios. Ese mismo año, Andre también apareció en la comedia Mickey Plus Mod, interpretándose a sí mismo en un cameo humorístico. Para entonces, no tenía problemas para hacer reír al público. Su voz profunda, sonrisa juguetona y sorprendente gentileza lo hacían mucho más que un espectáculo visual. Tenía carisma,
Pero el papel que definiría a Andrés, su carrera en Hollywood, y quizás hacerlo inmortal para una audiencia completamente diferente, llegó en 1987. Ese fue el año en que protagonizó como Fezzik en el clásico de fantasía de Rob Reiner, La princesa prometida. Como Fezzik, André no era un villano ni una criatura monstruosa, era un gigante amable y de buen corazón, que luchaba ferozmente cuando era necesario, pero irradiaba calidez y lealtad sobre todo. Por una vez, a André no lo eligieron simplemente como el gigante. Se le permitió interpretar un personaje con humor, profundidad y corazón. La película fue un éxito de taquilla y se convirtió en un clásico de culto, destacándose la actuación de André como uno de sus puntos culminantes. Detrás de cámaras, André adoraba el papel. En el set encontró una sensación de paz que rara vez experimentaba en público. Por primera vez, la gente no lo miraba por su tamaño, lo admiraban por su actuación. Compañeros de reparto como Mandy Patinkin y Cary Elwes recordaron cómo André se iluminaba cuando le preguntaban sobre la película, a menudo invitando a sus amigos luchadores a su rancho para verla con él. Servía la cena, servía bebidas y preguntaba con entusiasmo, ¿te gustó mi actuación? La princesa prometida le dio a André una especie de inmortalidad más allá del ring de lucha libre. Niños que nunca habían visto una pelea crecieron conociéndolo como Fezzik, el gigante adorable que rimaba, bromeaba y recordaba a todos que la fuerza podía ser gentil. Incluso hoy, la popularidad de la película asegura que la imagen de André viva con cada nueva generación. Después de La princesa prometida, André continuó actuando, aunque su salud en declive hizo que el rodaje frecuente fuera difícil. Su último papel fue en Trading Mom, una comedia de 1994 estrenada después de su muerte, donde interpretó a un gigante de circo. Aunque fue un papel pequeño, fue una despedida adecuada. André siempre se sintió cómodo combinando espectáculo con encanto. Hollywood nunca se convirtió en la carrera principal de André, pero le dio algo que la lucha libre nunca pudo: la oportunidad de ser visto como más que un gigante. En pantalla, no era solo una atracción, era un narrador, un intérprete, un actor que podía hacer reír y llorar a la gente. Y sin embargo, mientras su fama en Hollywood crecía, André nunca abandonó la lucha libre. Amaba demasiado el ring, pero al cerrar la década de 1980 y deteriorarse su salud, su tiempo en el centro de atención comenzaba a desvanecerse. Aún así, había dejado su huella no solo en la lucha libre, sino en el cine y la cultura pop para siempre. El gigante que una vez aterrorizó a sus oponentes en el ring se había convertido ahora en una figura querida de la magia de Hollywood. A pesar de toda su fama dentro del ring y en la pantalla grande, André Rosimov, más conocido en el mundo como André el Gigante, era en su esencia un hombre reservado. Lejos del rugido de las multitudes y las luces brillantes de Hollywood, vivió una vida más tranquila, definida no por títulos o eventos de pago por ver, sino por amistades, generosidad y los desafíos diarios de ser un hombre que simplemente no encajaba en un mundo construido para tamaños normales. André finalmente se estableció en un rancho en el Herbe, Carolina del Norte. Extendida a lo largo de varios cientos de acres, la propiedad le brindó el espacio y la privacidad que nunca pudo encontrar en la ciudad. Aquí, entre sus vacas, caballos y perros, André finalmente encontró la paz. Disfrutaba cuidando a los animales, conduciendo su camioneta por la tierra y recibiendo a amigos para asados. En el rancho no era la octava maravilla del mundo, era solo André, un hombre que amaba el aire libre, la risa y la buena compañía. Pero incluso en este santuario, los recordatorios de su tamaño inusual estaban por todas partes. La mayoría de sus muebles tenían que ser hechos a medida, camas lo suficientemente grandes para soportar su enorme cuerpo, sillas reforzadas para sostener su peso. Las comodidades diarias, como zapatos o ropa, requerían pedidos especiales. Ir de compras a menudo era imposible. Los extraños se quedaban boquiabiertos, susurraban o miraban, convirtiendo lo que debería haber sido una simple salida en un espectáculo público. Para evitar las molestias, André a menudo pedía artículos de catálogos por correo y, más tarde, de redes de compras por televisión. Aún así, André no estaba amargado por su condición. De hecho, muchos que lo conocieron lo describieron como una de las personas más amables y generosas que habían conocido. Los luchadores que viajaban con él recordaban que insistía en pagar las comidas sin importar quién más estuviera en la mesa.
Incluso cuando cenaba con celebridades, André dejaba claro que la cuenta era su responsabilidad. Una de las historias más famosas proviene de una cena con Arnold Schwarzenegger y la leyenda del baloncesto, Will Chamberlain. Los tres gigantes se habían reunido en un restaurante, y Arnold, pensando que haría un favor, se escabulló para pagar la cuenta en secreto. André, sin inmutarse, levantó a Arnold como a un niño y lo llevó afuera, dejándolo suavemente en su coche y declarando que él se encargaría de la cuenta. Era el estilo de André. Su tamaño podría haberlo hecho diferente, pero su generosidad lo hacía inolvidable. Pero la generosidad no era la única parte de la leyenda de André. También era conocido, casi míticamente, por su forma de beber. Las historias sobre su tolerancia al alcohol se difundían como un reguero de pólvora, cada una más escandalosa que la anterior. Compañeros luchadores afirmaban que podía consumir 100 cervezas en una sola sentada. Algunos decían que era más cerca de 156. En una ocasión, supuestamente terminó 12 botellas de vino durante un viaje en autobús de costa a costa. André mismo admitió una vez que su tamaño requería más alcohol solo para sentir sus efectos. Los médicos incluso lo tuvieron en cuenta al determinar cuánta anestesia necesitaría para una cirugía. Sin embargo, detrás de las risas y los mitos había una verdad más humana. André bebía para sobrellevar las cosas. Su tamaño provocaba miradas constantes, dolor y soledad. El alcohol suavizaba los bordes de un mundo que nunca tuvo espacio para él. Aún así, se comportaba con dignidad, nunca permitiendo que sus luchas definieran cómo lo veían los demás. Para el público, seguía siendo una figura más grande que la vida, con un corazón aún más grande. A pesar de su fama, André era intensamente reservado sobre su vida romántica. Nunca se casó, aunque sí tuvo relaciones, incluida una que llevó al nacimiento de su única hija, Robin Christensen. Para André, la paternidad era complicada. Sus constantes viajes, problemas de salud y carrera exigente le impidieron formar el vínculo cercano que podría haber deseado. Sin embargo, hablaba con cariño de Robin a quienes estaban cerca de él, y después de su fallecimiento, ella heredaría su patrimonio y su legado. Los compañeros de André en la lucha libre casi universalmente lo adoraban. Aunque algunos encontraban su tamaño intimidante, rápidamente aprendieron que no tenía necesidad de intimidar o menospreciar a otros. Disfrutaba de las bromas, contar historias y la compañía tranquila. Los luchadores a menudo describían sentirse protegidos cuando André estaba cerca. Si comenzaba algún problema, nadie se atrevía a enfrentarse a el gigante. Al mismo tiempo, sus bromas eran legendarias. Le encantaba hacer pequeñas travesuras a sus compañeros luchadores, a menudo usando su tamaño para efectos cómicos, como bloquear puertas o levantar a las personas de sus asientos de manera juguetona. Incluso en público, André rara vez mostraba enojo. Los fanáticos podían ser intrusivos, tomando fotos o pidiendo autógrafos, pero André era paciente. Entendía que su tamaño lo hacía inolvidable y que verlo era, para muchos, una experiencia única en la vida. Para los niños especialmente, André era amable. A menudo se arrodillaba o se acercaba tanto como sus doloridas rodillas le permitían para estrechar sus manos o posar para una foto. En todos los sentidos, André era un hombre de contradicciones. Era el hombre más grande en la sala, pero a menudo el de voz más suave. Podía beber más que un ejército de hombres, pero cuidaba tiernamente de sus animales en casa. Aterrorizaba a sus oponentes en el ring, pero traía alegría a innumerables fanáticos. Y a medida que avanzaban los años 1980, estas contradicciones se hicieron aún más marcadas. La salud de André estaba fallando, pero su reputación era inquebrantable. Su generosidad, su risa y su espíritu lo hicieron querido mucho más allá de la lucha libre. Era más que un espectáculo. Era un hombre cuya presencia dejaba una huella en todos los que lo conocían. Pero incluso los gigantes no pueden escapar del tiempo, y cuando el calendario llegó a la década de 1990, el cuerpo de André comenzó a fallar por completo. Sus últimos días llegarían mucho antes de lo que nadie esperaba. Al amanecer de la década de 1990, el cuerpo de André el gigante lo estaba traicionando. La condición que lo había hecho famoso, la acromegalia, también estaba destruyendo su salud. Años de cargar más de 500 libras en su enorme cuerpo le habían dejado con dolor crónico de espalda, articulaciones doloridas y un cuerpo que ya no podía rendir como los fanáticos recordaban. El mismo hombre que una vez asombró a las multitudes con su agilidad, ahora luchaba simplemente para caminar hacia el ring. En este punto, André dependía mucho de una muleta para moverse.
Sus combates se volvieron más simbólicos que competitivos. En WrestleMania 6 en 1990, apareció en su última gran historia, formando equipo con Haku como parte de la conexión colosal. Aunque brevemente tuvieron los campeonatos en parejas, la movilidad de André estaba visiblemente limitada. 2000. Cuando perdieron los títulos de nuevo ante Demolition, André se volvió contra su manager, Bobby "The Brain" Heenan, abofeteándolo al suelo frente a una multitud rugiente. Fue la manera de André de despedirse del protagonismo como favorito de los fanáticos por última vez. Incluso después de retirarse de la lucha libre a tiempo completo, André continuó haciendo apariciones ocasionales, viajó a Japón y México para giras de despedida, sirviendo más como una figura querida que como un competidor activo. En su último combate, en 1992, hizo equipo con otros luchadores en Japón. Su presencia, que una vez fue dominante, ahora se sostenía por pura nostalgia. Los fanáticos aplaudieron de todos modos, no por los movimientos que aún podía realizar, sino por el hombre que era y los recuerdos que les había dado. Pero detrás de los aplausos, la vida de André se estaba volviendo cada vez más difícil. Su tamaño, que alguna vez fue su bendición, ahora era su maldición. No podía caber cómodamente en aviones o coches. Luchaba con el sueño, con la movilidad, incluso con sentarse en muebles ordinarios. Los médicos le advirtieron que su corazón, ya debilitado por su enorme cuerpo, podría no durar mucho más. André entendía los riesgos. De hecho, una vez les dijo a sus amigos que sabía que no viviría más allá de la mediana edad, pero en lugar de desesperarse, lo aceptó con la misma calma y dignidad que definieron gran parte de su vida. En enero de 1993, André viajó a París por una razón agridulce. Su padre había fallecido y André regresó a casa para asistir al